Este es su programa, como su nombre lo dice, tiempo de gracia. Es un tiempo de gracia, es un tiempo de misericordia, es un tiempo de oportunidad que Dios nos regala en su gracia, en su misericordia, para, desde luego, agradarle, honrarle, bendecir su nombre, hacer lo correcto. Esta es una oportunidad. Yo no sé si usted lo toma de esa manera, pero esta es una oportunidad. El hoy estar respirando, el hoy estar con vida, es una oportunidad para mejorar, es una oportunidad para ser diferentes, para agradar a nuestro Dios. Queremos comenzar este programa con palabras de oración, presentar nuestra vida, estos minutos que estaremos hablando de la palabra de Dios, que vamos a presentar en las manos de nuestro Dios. Usted puede unirse con nosotros ahí en casita, a donde quiera que nos pueda sintonizar. Si nos sintoniza a través del Facebook, dele compartir, ayúdenos a llegar a la persona necesitada. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por su amor y tu misericordia. Gracias porque nos permites en tu gracia y en tu misericordia, en tu bondad, el estar una vez más en este programa, el seguir hablando de tu palabra, esa palabra que nos ayuda, esa palabra que nos bendice, esa palabra que nos confronta, que nos desafía, la palabra que nos obliga a reconocer, mi Dios amado, que necesitamos cambiar, necesitamos mejorar. Esa palabra, mi Dios eterno, que siempre llega a donde está la necesidad. Oramos para que durante estos minutos, mientras hablamos tu palabra, tú puedas glorificarte. No queremos ser un obstáculo, no queremos ser un estorbo, solo queremos ser un instrumento para tu honra y para tu gloria, para que tu nombre sea exaltado. Oramos por aquel que quizás está en una situación difícil, que está quizás sintiendo que no puede, atravesando por una crisis, y oramos porque usted es el que tiene el control. Tu palabra dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Oramos para que esta palabra que vamos a compartir nos pueda ayudar a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a estar hablando bajo el tema hoy: los verdaderos cristianos perseveran. Hay una característica principal de un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Aquellos que de manera genuina, de manera real, de manera estamos hablando de aquellos que han nacido de nuevo, que han sido regenerados, que han sido justificados. Tenemos que entender esto, que la regeneración y la justificación son obras de Dios y son irreversibles. O sea, toda persona a la que Dios regenera y justifica es una obra que es permanente. O sea, Dios no va a desregenerar a alguien que ya regeneró. Dios no va a hacer algo tal como declarar justo a alguien y luego decir no, cambio de opinión, ya no ha sido justificado. Vamos a comenzar con una palabra que está en el libro de Judas, en el versículo Judas 1:24. Leemos la palabra del Señor para la honra del Padre, para la honra del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Usted nos puede sintonizar en el Facebook a través de Tiempo de Gracia. Alabado el nombre del Señor. Nos preguntan cómo salimos en TikTok. Nosotros no estamos ahorita en TikTok, pero si nos puede sintonizar a través del Facebook en
nos puede encontrar como tiempo de gracia, ¿verdad? Tiempo de gracia. Alabado el nombre del Señor. Vamos a leer esta palabra aquí en Judas 1:24. Dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esto es una doxología, ¿verdad? Esto es una doxología, es decir, es un cántico de alabanza para Dios, ¿verdad? Es alabanza para Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho en nosotros dentro de tantas cosas? Nos ha salvado. ¿Y cómo es que Dios nos ha salvado? Bueno, la salvación tiene como facetas. Hay una parte de la salvación que es cuando somos elegidos. Hay una parte de la salvación que es cuando nosotros creemos. Pero hay una parte de la salvación que es la que se cumple cuando dice la palabra que hoy estamos más cerca de la salvación que cuando creímos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay un aspecto de la salvación que es futuro. O sea, un día nosotros seremos glorificados. Eso significa la plenitud de nuestra salvación. Entonces, está la parte cuando Dios nos eligió, nos predestinó para salvación. Está la parte cuando nosotros creímos y fuimos sellados con la persona del Espíritu Santo. Pero está la parte cuando nosotros le vamos a ver a Él tal y como Él es. Seremos semejantes a Él. Eso es lo que tenía en mente el apóstol Juan cuando dijo en 1 de Juan 3:2 que aún no se ha manifestado lo que seremos, pero un día le vamos a ver tal y como Él es. Entonces, eso habla de la glorificación. Entonces, es un aspecto futuro de la salvación. Y todo esto es a través de la fe. La fe salvadora. ¿Por qué hablamos de perseverancia? Porque la fe salvadora es perseverante. La fe salvadora no falla. La fe salvadora no lo va a abandonar a usted, ¿verdad? Entonces comenzamos viendo lo que dice Judas, que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. O sea, esto no estamos hablando de que escuche, cuando hablamos de perseverancia, hay dos cosas que nosotros debemos entender. Número uno, perseverar no significa perfección. Es más, en ningún cristiano hay perfección en lo absoluto. Entonces, pero aunque no es perfección, sí es dirección. Entonces, aunque no obedecemos a la perfección, nosotros debemos obedecer. No amamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como deberíamos, pero lo amamos. Eso es una característica también de un verdadero cristiano, amar a Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 22 dice que el que no ama a Jesucristo, que sea anatema, maldito. Entonces no hay tal cosa como que alguien sea un verdadero cristiano, pero que no ame a Jesucristo. No, los verdaderos cristianos aman a Jesucristo. Y mire, así como Pablo dice que no hay nada
que nos pueda separar del amor de Dios. Ahí en Romanos 8. Tampoco debería haber algo que nos separe a nosotros, o sea, que provoque en nosotros que dejemos de amar a nuestro Señor. Entonces, la pregunta no solo es si hay algo que pueda suceder como para que Dios nos deje de amar. La pregunta también es, ¿habrá algo que suceda como para que nosotros dejemos de amar a Jesucristo? En eso se trata la vida del cristiano, de amar a Cristo. Porque si lo amamos, le obedecemos, si lo amamos, lo respetamos, si lo amamos, guardamos su palabra. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama no guardará mi palabra. Este es el que me ama, dijo Cristo, el que tiene los mandamientos y los guarda. Entonces, cuando comenzamos a hablar de perseverancia, número uno, hay que entender que perseverar no significa perfección. Pero hay otro punto que también hay que entender. Y es que perseverar no solo no significa perfección, sino que tampoco significa que cualquier persona que haya hecho una oración, que haya pasado al frente, que haya levantado la mano, que haya caminado por el pasillo, no significa que pueda vivir de ahí en adelante como quiera, porque de todas maneras no va a perder la salvación. Eso tampoco significa. Porque es que Dios, amada iglesia, el Dios, el que nos da salvación, la salvación lo hace a través dice la palabra, a través de la santificación. O sea, por eso es que, mire, yo lo voy a poner así de esta manera. Romanos 5 habla de que el resultado de la justificación es la reconciliación. Eso es Romanos 5. Repito, número 1. El resultado de la justificación es la reconciliación. Pero no solo eso. También hay otro resultado de la justificación, y es la santificación. Eso es Romanos 6 y Romanos 7. Ahora, como resultado también de la misma justificación será la glorificación. Esto es Romanos 8. Entonces, mire, para hablar de perseverancia, vamos a usar el ejemplo de Pedro. Pedro es un ejemplo maravilloso y es a él a quien acudimos para nosotros hablar de perseverancia. Podría sorprender a usted decir, Pedro, pero si Pedro negó a Jesús, claro que sí. Pedro negó temporalmente a Jesús. Esa caída de Pedro no fue final y no fue total. Por eso es que le digo, un verdadero cristiano podría pecar. No le estoy diciendo que vaya a pecar. Un verdadero cristiano podría pecar, peca, fallamos de manera tremenda, podemos cometer pecados vergonzosos, podemos caer en algún pecado, permanecer en él por algún tiempo, pero un verdadero cristiano no va a caer de manera total y de manera final. Un verdadero cristiano no se va a declarar en incredulidad, no le dará la espalda al 100% a su Señor, a su Salvador, sino que un verdadero cristiano, aunque se vaya de casa por algún tiempo como el hijo pródigo, volverá. El hijo pródigo volvió en sí. ¿Por qué cree usted? Eso no fue una obra humana, eso no fue de sí, es que él era hijo. Vamos a comenzar en el libro de Lucas para hablar de Pedro y para hablar de perseverancia. Lucas capítulo 22. Y vamos a hablar en el versículo 31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón,
Recuerde que Simón es el indeciso, el indeterminado, el que cambiaba de un momento a otro. Dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesús le dice a Pedro, y es la parte Simón. ¿Por qué Simón? Porque Simón, ¿por qué no Pedro? ¿Por qué Jesús a veces le dice Pedro? Porque a veces le dice Simón. Porque es Pedro el ejemplo de una fe de rebote. O sea, de una fe que sube y baja, sube y baja. Pedro es el ejemplo para hablar muchas veces de una fe que se demuestra una fe débil, que se muestra una falta de confianza, que se muestra indeterminación. Pedro es hablar de alguien débil. Y le dice Jesús que el enemigo ha pedido permiso para sacudirlo, para mecerlo. Pero le dice que él ha orado. Mire, aquí entramos a hablar de perseverancia. ¿Cómo es que el verdadero cristiano persevera? Le dice: yo he rogado por ti. Pero no rogó para que no lo mecieran, para que no lo sacudieran, para que no fuera probado. Oró para que en medio de la sacudida, en medio de la mecida, su fe no faltara. Era algo temporal, porque le dice: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez que seas restaurado, una vez que Dios te levante, una vez que seas alabado el nombre de Dios. Pedro fue restaurado. Conocemos Juan 21, cuando Jesús le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y es interesante, hermano, que cuando Jesús le dice en Juan 21, alabado el nombre del Señor, déjeme ver si encontramos esta palabra. Es interesante lo que Jesús le dice a Pedro y lo que Pedro le dice a Jesús. Alabado el nombre del Señor. Y es importante entender, porque muchas veces Reina Valera no nos ayuda mucho, en el sentido de que nos deja a nosotros a medias. No digo que no sea Biblia, pero hay versiones que nos ayudan muchísimo. Le voy a leer la Biblia de las Américas. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito Dios. Aquí en Juan 21, cuando Jesús restaura a Pedro, ¿por qué cree que él le dice 3 veces? Le pregunta, porque habían sido 3 veces lo que lo había negado. Entonces, mire lo que le quiero compartir ahora. Gloria al nombre del Señor. Le dice Juan capítulo 21, versículo 15. Dice: entonces, cuando habían acabado de desayunar, o sea, Jesús, cuando iba a restaurar a Pedro, no solo lo confrontó. Antes de confrontarlo para restaurarlo, le dio de comer. Y cuando terminaron de comer, dice la palabra que le dijo, dice: Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan. ¿Por qué dice Juan acá? Porque el papá de Pedro, de Andrés, era llamado Jonás o Juan, es lo mismo. Entonces aquí dice, aunque en Mateo dice
Pedro, hijo de Jonás. Aquí en Juan dice Simón Pedro, hijo de Juan. Y dice, alabado el nombre del Señor. Mire qué tremendo lo que le quiero mostrar. Hijo de Jonás, le digo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Pedro le respondió, Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Mire lo que le estoy mostrando, es que Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, tú sabes que te quiero. O sea, no es lo mismo amar que querer. Repito, Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, te quiero. Tú me caes bien, hombre. Pero Jesús no le está preguntando si él le cae bien. Está preguntando, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. O sea, Jesús le está diciendo a Pedro, si me amas, haz lo que te digo. No te llamé para que pescaras, te llamé para que pastorearas. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Es importante. Tú sabes que te quiero, le dice. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Ahora, póngale cuidado la tercera vez. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacenta mis ovejas. Pedro le dice, tú sabes, tú me diste este amor que yo siento por ti, tú me lo diste. Conoces mi corazón. O sea, Jesús no le está preguntando a Pedro que si lo ama para saber. Jesús no necesita saber. Jesús no necesita saber si Pedro lo ama. Él sabía. O sea, cuando Dios pone a prueba nuestra fe, no es porque Él necesita información acerca de nuestra fe, si es una fe real, si es una fe salvadora, si es una fe perseverante. No. ¿Quién es el que necesita saber qué tipo de fe es el que he profesado? ¿Quién es el que necesita saber que la fe es real? Soy yo. Y por eso Dios probará mi fe. Por eso dice Pedro es el que dice, sometida a prueba vuestra fe. Ahí en 1 de Pedro 1. Entonces, mire, Jesús le dice la primera vez a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, te quiero. Jesús le dice a Pedro la segunda vez, ¿me amas? Y Jesús le vuelve a decir, tú sabes que te quiero, tú sabes que me caes muy bien. Pero la tercera vez, y por eso es que Pedro se entristeció, porque la tercera vez Jesús no le dijo, ¿me amas? Sino que Jesús le dice, ¿de veras me quieres? Y por eso Pedro se entristeció. Porque la tercera vez Jesús no le dijo, ¿me amas? Sino que le dijo, ¿me quieres? O sea, es como que usted le está diciendo a alguien, te quiero, y la persona quiere saber si usted lo ama. Y Jesús le está diciendo, óyeme, me pregunto si en verdad me quieres. Pedro no podía defenderse en lo absoluto, no podía avalar de su obediencia en lo absoluto porque no había nada, lo había negado. Pero Pedro, repito, es
el ejemplo perfecto para hablar de perseverancia. ¿Por qué hablo de perseverancia? Porque ese es el tipo de fe salvadora que Dios nos ha dado. Una fe que persevera, una fe que en medio del fuego, una fe que en medio de la prueba, una fe que en medio de la adversidad, una fe que en medio de la dificultad no desaparece como lo hace la fe humana, sino que la fe salvadora, en lugar de desaparecer en la prueba, por el contrario, se fortalece. Y por eso es que Pedro también en el capítulo 4 que dice: no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Le voy a mostrar cómo Pedro es el ejemplo perfecto para hablar de una fe de rebote. Capítulo 16 de Mateo. Pero Pedro regresó de ahí. Mire, le voy a poner un ejemplo de lo que es el nivel más alto de Pedro y el nivel más bajo. Y eso sucedió en una distancia de tiempo como de unos 5 minutos. Capítulo 16, versículo 17 de Mateo dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este es el punto más alto de Pedro. Cuando él había respondido: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús entonces le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice el 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y este es el pasaje que utiliza el catolicismo romano para decir que Pedro fue el primer papa, porque a Pedro le dice Dios que sobre él va a edificar la iglesia. Pedro, escuche, Jesús nunca le está diciendo a Pedro que sobre él va a edificar la iglesia. Jesús le está diciendo que él va a edificar la iglesia sobre la base, sobre el fundamento, sobre la declaración que Pedro acaba de decir. ¿Y qué es lo que Pedro acababa de decir? Que Jesús es el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro no tiene ni idea, nunca supo que se le llamó Papa. Entonces, capítulo 16, versículo 17 de Mateo es el nivel más alto de Pedro. Ya le voy a mostrar el nivel más bajo. Versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Este es el punto más bajo. En la misma conversación, en el mismo lugar, como a 5 minutos de que Pedro está en el nivel más alto, está en el nivel más bajo. 5 minutos Jesús le dice: bienaventurado eres, Pedro. Luego le está diciendo: apártate de mí, Satanás. Óigame, cuando Dios lo identifica a usted como una herramienta de Satanás, usted no puede llegar a más bajo. Y ahí llegó Pedro. Por eso es que usamos a Pedro como un ejemplo para hablar de perseverancia, porque Pedro tuvo una fe de rebote. Bajó, se fue. Recuerde que cuando Jesús los encuentra allá en el mar de Tiberias, Jesús no los había mandado para ahí.
Pedro es el que dijo, yo me voy a pescar, o sea, yo vuelvo a lo que antes hacía, yo me voy. Y le dijeron, nosotros vamos también. Usted quiere regresar, encontrará muchas personas que se quieren regresar con usted, pero la Biblia dice que no somos de los que retrocedemos, no somos de los que volvemos atrás, no somos de los que renunciamos, aunque seamos débiles, aunque fracasemos, aunque fallemos, tenemos una fe perseverante. Y la forma como los cristianos verdaderos, genuinos, perseveran es porque Dios dice que es poderoso para guardarlos sin caída. Pero también vemos que Cristo dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. O sea, y usted me podría decir, ok, hermano, está bien, perfecto. Jesús rogó, Jesús intercedió por Pedro. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Está bien que Jesús rogó por Pedro, pero ¿qué del resto? Mire lo que dice Juan capítulo 17, el Evangelio de Juan capítulo 17, la oración sacerdotal, la oración intercesora de Jesús. Y vamos a comenzar en el versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Óigame, este es un versículo muy difícil de aceptar para aquellas personas que creen que Jesús murió por todo el mundo. Jesús no murió por todo el mundo. Jesús murió por los que habían de creer, murió por los escogidos, por los redimidos, por los predestinados. Recuerde que Dios predestinó a algunas personas para salvación desde antes de la fundación del mundo. Y con esto no le estoy diciendo que usted debe andar averiguando o investigando si usted es un predestinado, un elegido. No, usted oye la palabra, usted escucha el evangelio. La pregunta no es si usted es un elegido, un escogido, un predestinado. La pregunta es, ¿te arrepientes de tus pecados? La pregunta es, renuncia a toda maldad, renuncia a todo lo que a Dios no le agrada, renuncia a los demonios, a Satanás, al mundo, a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida. Jesús dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Aquí Jesús ya no solo está rogando por Pedro, está rogando, número uno, por el resto de los discípulos o apóstoles. Que por cierto no eran 12, sino que los de él eran 11. Ya vamos a ver eso, dice la palabra. Mire lo que dice el 10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Óigale, a los que me has dado. Esto no es para todo el mundo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos, así como nosotros. Perdón. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. A los que me has dado. Y si no lo convence esto, mire lo que dice el versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, repito, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y está hablando, por supuesto, de Judas. Judas siempre fue el hijo de perdición. Judas no es que tenía salvación y luego la perdió. Judas nunca fue cristiano. Judas nunca fue regenerado. Judas nunca nació de nuevo. Judas nunca creyó de manera salvadora.
Dios permitió en su soberana forma y manera de ser de que Judas estuviese con los 11 restantes. Y no se fue a los 2 años, no se fue a los 2 años y medio. Estuvo quizás por más de 3 años con Jesús, pero nunca fue regenerado. Estuvo ahí, él pensando, entre más tiempo duraba, más conseguía. Era ladrón. Y Jesús siempre supo que Judas era el hijo de perdición. Pero de los que Dios le dio a él, Jesús no perdió ninguno. Yo no sé si a usted le da seguridad de salvación el oír esto. Repito, se lo repito. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 20, y ponga cuidado, porque ya Jesús no solo va a interceder por los discípulos, sino que va a interceder por un grupo más amplio. Versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí entramos nosotros. Allí es Jesús no solo está intercediendo por Pedro, no solo está intercediendo por los 11 discípulos, está intercediendo por todos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros creímos por lo que Pablo escribió por el Espíritu, por lo que Juan escribió por el Espíritu, por lo que Santiago escribió por el Espíritu, por lo que Pedro escribió por el Espíritu. Y Jesús está intercediendo ya no solo por sus apóstoles, ya no solo por los creyentes de ese entonces, sino que está intercediendo por los creyentes de cualquier época, de cualquier lugar. Entonces, mire, cuando Jesús dice, ninguno de ellos se perdió. Hay una palabra en el Evangelio siempre de Juan que nos ayuda con esto, capítulo 6. Repito, porque yo no sé si usted se siente seguro en Dios, o es usted de las personas que piensan que en cualquier momento usted pierde su salvación. Oh, gloria a Dios. Mire, ve. Capítulo 6 de Juan. Gloria a Dios. Capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículo 37. Vamos a comenzar. Todo lo que el Padre me da, está hablando de almas, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que él que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Le da seguridad a usted esto o no le da seguridad? Y si esto no le convence, puedo mostrar otro pasaje tremendo acerca de la seguridad. Juan capítulo 10. El verdadero cristiano persevera, pero persevera no porque es fuerte, no porque es sabio, persevera porque Dios lo guarda. ¿Y cómo es que Dios lo guarda? A través de un regalo maravilloso, un regalo de gracia, un regalo de misericordia que le he dado, que se llama fe salvadora. Juan capítulo 10, vamos a comenzar en el versículo 26. Mire lo que dice: pero vosotros no creéis. Esta gente no creía de manera salvadora, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho.
Hay gente que no cree de manera salvadora. Hay gente que lo que ha creído es en milagros, en maravillas, en señales, en prodigios, pero no ha creído de manera salvadora. Mire, si usted lo que ha creído es en milagros, eso no lo lleva al cielo. Si usted lo que ha creído son los hechos del evangelio, eso no le da salvación. Fe salvadora, hablar de fe salvadora, como el nombre lo dice, es un regalo de gracia, es un regalo de misericordia que Dios le da a sus hijos cuando, escuche, cuando se oye el evangelio, cuando somos expuestos a la predicación de la palabra, entonces Él nos concede un tipo de fe sobrenatural, un tipo de fe que no es natural. La fe natural no nos salva. Vivimos por fe natural todo el tiempo, pero la fe salvadora, la fe natural no nos salva. Entonces mire lo que dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, característica de un verdadero cristiano: oye la voz, Dios la conoce, lo sigue, lo sirve, lo ama. Y yo les doy vida eterna. Yo no sé si le da seguridad a usted esto o no. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Si eso no es suficiente, ni nadie los arrebatará de mi mano. Y si eso no es suficiente, mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Repito, yo no sé si le da seguridad usted a esto, pero hay algo que tenemos que entender. Cuando hablamos nosotros de seguridad, cuando hablamos nosotros de perseverancia, no estamos hablando de seguridad para cualquiera. Entonces, estamos hablando de yo sé que me enredo todo acá, porque es que hay tanto que decir, pero entonces, le estamos hablando de perseverancia y estamos usando a Pedro como ejemplo. Pedro fue débil, Pedro fue el que falló, la fe no falló. ¿Por qué? Porque Jesús oró, Jesús rogó para que la fe no fallara. Y miren, yo no sé cómo lo mira usted, pero si Jesús ora para que la fe no falle, eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Pero escuche esto, es glorioso y es maravilloso lo que dice Juan 17. Pero ¿qué hay de ahora? ¿Qué hay de ahora? En el presente. Vaya conmigo, si usted tiene la Biblia ahí, lo podemos leer juntos. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual, está hablando de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote, por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿Qué le dice esa palabra a usted? Salvar perpetuamente, salvar para siempre. Viviendo, escuchen, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, por Cristo, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús no solo intercedió por Pedro. Lucas 22, 31, 32. Por cierto, cuando Jesús le dice a Pedro: he rogado para que tu fe no falte, Pedro dijo: el Señor no me conoce lo suficiente. Él no sabe lo fuerte que soy yo. Él no sabe lo resistente que soy yo. Y le dijo: estoy dispuesto a ir no solo a la cárcel, sino que estoy dispuesto a ir a la muerte. Dios mío, Dios mío. Con razón necesitaba la sacudida. Si usted se jacta como se jactó Pedro, de fuerte, de fortaleza, óigame, no se jacte. No diga usted:
sacerdote, yo nunca, yo jamás, cobarde, el hermano, ¿cómo fue a caer en semejante pecado? Yo jamás, no lo diga. Podría caer en uno igual o peor. Bendito el nombre del Señor. Entonces Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, está intercediendo por nosotros para que la fe que Él mismo nos ha dado no falte. Y no va a faltar, no va a fallar. La fe salvadora, por eso que nosotros hablamos de perseverancia. Por eso es que los verdaderos cristianos perseveran. No es porque son fuertes, no es porque son sabios. Primera de Corintios 1 dice de lo vil del mundo, de lo que no era, de lo menospreciado, los nada, los nadie. Dice Primera de Corintios 1:30, más por Él, por Dios estáis vosotros en Cristo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Y por qué Dios hace esto? Para que la gloria, la honra, la alabanza, la adoración y la exaltación sea para Él. Entonces, el propósito del Padre es guardarnos. La intercesión del Hijo es guardarnos. Pero voy a cerrar con el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8. Lo que dice Romanos capítulo 8. Y vamos a leer los versículos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos está hablando del Espíritu Santo. Cuando usted mira la palabra Espíritu y está con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Repito. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué son gemidos indecibles? Es eso. Son gemidos, pero no son gemidos nuestros. Es un vocabulario intertrinitario. Repito, gemidos indecibles no es algo que yo digo, es algo que el Espíritu Santo dice. Y es un vocabulario intertrinitario. O sea, es un vocabulario entre la Trinidad. Esos son gemidos indecibles. No son quejidos nuestros, ¿verdad? Hay gente que empieza a quejarse. Ay, es que estaba aquí, con gemidos indecibles. No, eso no es algo que yo hago, es algo que el Espíritu Santo hace. Y dice, repito, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué le acabo de decir? Que un verdadero cristiano persevera. ¿Y por qué persevera? Porque el propósito del Padre, la intercesión del Hijo y la intercesión del Espíritu Santo es guardarnos, protegernos. Por eso es que el verdadero nombre de esta doctrina es preservación. Dios nos preserva, Dios nos guarda. Pero ¿cómo es que Dios nos guarda? Dice 1 de Pedro 1:5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Oiga, guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, intercede conforme a la voluntad de Dios. Ya lo veímos, solo quiero repetírselo, que dice que la voluntad de Dios, porque dice que conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Conforme a la voluntad de Dios intercede
por nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Versículo 39 y 40 del capítulo 6. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero no es creer de cualquier manera, no es creer en hechos del Evangelio, no es el diablo y los demonios, que el Señor los reprenda, creen los hechos del Evangelio, ellos saben que es verdad, pero no obedecen. Así que, ¿qué hemos estado hablando? Que el verdadero cristiano persevera. Pero la razón por la que el verdadero cristiano persevera es porque Dios lo guarda. O sea, le hablé de Judas 1:24, le hablé de Lucas 21, 22, 31, 32, 33, le hablé de Juan 17, 9 al 12, Juan 17, 15, Juan 17, 20, le hablé de Hebreos 7, 25, le hablé de Romanos 8, 27 y 28, miren, 26 y 27. ¿Qué le estoy hablando ahí? La Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, están unidos en un propósito. ¿Cuál propósito? El de preservarnos, guardarnos. Que Dios le bendiga.